Un gusto volver a encontrarnos para Igualmente. llevar adelante esta propuesta que hemos llamado Más cerca de los libros y que tiene como objetivo justamente el de acercar a los lectores y futuros lectores a este hermoso mundo de la biblioteca. Exactamente, tal cual como lo dijiste, Nora, y de paso aprovechamos para recordarles a todos los que nos están viendo, a todos los que están siguiendo este ciclo, ¿sí? Que se acerquen a la biblioteca. En el caso de que no sean socios, simplemente es necesario una llamadita o un mensajito para ser parte de la biblioteca. Simplemente pagar una cuota societaria y con eso tienen a disponibilidad una gran cantidad de textos que pueden disfrutar. Exactamente, es así, Miguel. Así que los esperamos a todos y bueno, también disfrutar de todas las actividades que la biblioteca mes a mes va llevando a cabo y que están publicadas en el Facebook y en otras redes sociales, así que los invitamos también a compartir esas experiencias. Exactamente. Así que bueno, en esta ocasión, para entrar en materia, tenemos la gran oportunidad, o yo diría el honor, de compartir con ustedes a un gran escritor argentino, un escritor clásico, ese escritor que no dejamos de leer en el secundario, que sí o sí cualquier estudiante de secundaria por lo menos alguno de sus textos ha leído, y él es Julio Cortázar. Exactamente. Hoy vamos a hablar de este gran escritor. Como siempre hacemos, y te lo propongo a vos, Miguel, es hacer un breve repaso sobre los hechos más importantes de su vida, porque sabemos que todo escritor, como así todo artista, llámese músico, escultor, pintor, expresa en sus obras todas las experiencias, vivencias, aprendizajes que ha desarrollado durante su vida. En este caso, es muy interesante conocer algunos detalles sobre la vida de este gran escritor. Bueno, empezamos diciendo que Julio Cortázar nació en Bélgica, en un barrio de Bruselas, capital de Bélgica, en momentos en los cuales ese territorio era invadido por las fuerzas alemanas. Estamos hablando de agosto de 1914. ¿Por qué estaba su familia, por qué Julio Cortázar nació en Bélgica? Bueno, porque su padre era miembro o funcionario de la Embajada Argentina en ese país. Por eso él, irónicamente, muchas veces manifestó que su nacimiento había sido producto del turismo y de la diplomacia. Y un nacimiento bélico, si se Y puede un decir. nacimiento bélico. Fíjate que me recuerda a cuando hablamos de Borges, que también su familia, por otros motivos, se trasladó en aquellos momentos en una Europa convulsionada por la Primera Guerra Mundial. Bueno, después la familia de Julio Cortázar pasa un tiempo en Suiza porque su abuela era de origen alemán y pueden pasar al territorio suizo, de allí a Barcelona y finalmente cuando Julio tenía aproximadamente 4 años regresan a Buenos Aires y se instalan en una casa en el barrio de Banfield. La infancia de Julio no fue del todo feliz. Si bien vivían en una casa grande, con mucho patio, la biografía se habla de un ambiente con mucha servidumbre, escasa sensibilidad y mucha tristeza. Tal vez eso haya sido producto del abandono del hogar por parte del padre. O sea, su padre se va y él nunca más tiene en su vida contacto con él. Sumado a eso, sufre la enfermedad de asma y es un niño que se recluye tal vez por esos motivos en el mundo de la lectura. O sea, ya siendo chico, lee a Edgar Allan Poe, a Julio Verne y también comienza a escribir. Pero bueno. Aparte de eso, Nora, también teniendo en cuenta lo que comentaste al principio, lo que debe ser para un chico de 4 años trasladarse a otro lugar distinto, con un idioma totalmente distinto y diferente, y lo que debe ser para un chico a esa edad que ya gran porcentaje del lenguaje lo ha adquirido, ¿sí? En este caso el francés, tener que rehabituarse o recondicionar todo su lenguaje, ¿sí? Para adaptarse a la cultura que en ese momento le tocó vivir. A otros usos y costumbres totalmente diferentes, ¿no? Bueno, así transcurre su infancia, rodeada de libros, además de lector ávido, era también
escritor. Él dice que a los 9 años escribió Felizmente Perdida, su primera novela, y vive con su madre y su única hermana, Ofelia, en esa casa de Banfield. Con los años inicia, por supuesto, sus estudios primarios, luego ingresa a la escuela normal y tiene el título de maestro, y también obtiene más adelante el título de profesor en literatura. Él intenta hacer la carrera de filosofía, por supuesto una persona muy estudiosa, muy amante de la lectura, sí, siguió siéndolo por supuesto, pero por cuestiones económicas de su familia se da cuenta que tiene que salir a trabajar, y entonces consigue horas como profesor en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y en un momento se traslada a Mendoza. Bueno, llegamos más o menos a la década del 40, donde se produce en nuestro país el triunfo del peronismo. El peronismo llega al gobierno y él manifiesta inmediatamente su oposición a estas ideas. Incluso decide renunciar a un cargo que tenía en la Universidad de Cuyo, justamente por estas cuestiones políticas, para no sentirse presionado, ¿no es cierto?, desde el gobierno. Por ese entonces ya publica su primer libro de cuentos, que se llama La Autorilla, y también un cuento muy famoso que se llamó Casa Tomada. Continúa moviéndose en el ámbito intelectual, va a ser colaborador en la revista Sur, que dirige y había fundado por aquel entonces Victorio Campo. Y en el año 48 también obtiene el título de traductor de inglés, que después le va a dar la posibilidad de desarrollar un trabajo en la UNESCO. Para ese entonces él, ya en la década del 50, ya al final de la década del 50 ya se traslada a París y no va a regresar a Argentina, salvo en contadas ocasiones por sus viajes esporádicos por distintos países de Latinoamérica, pero fija su residencia en la ciudad de París. Y bueno, desde allí, por supuesto, sigue, ¿no es cierto?, toda su carrera literaria, y comienza también su interés por la vida política en distintos países de Latinoamérica, y comienza a involucrarse en esta vida política y a ver, digamos, cómo puede de alguna manera aportar a solucionar algunos problemas graves que se estaban viviendo por aquel entonces. Una Latinoamérica convulsionada. Exactamente. Una Latinoamérica poblada o llena de dictaduras, de violencia o de ataque a los derechos humanos. Una Latinoamérica que estaba, por así decirlo, de una manera en vía de desarrollo, todavía estamos, pero una Latinoamérica que quería salir adelante, ¿sí? A través de la cultura. Había mucha expresión cultural que se oponía o quería hacer o contrarrestar a todas estas violencias que estaban sufriendo, digamos, a lo largo del continente, ¿sí? Y una de esas expresiones era la literatura. Exactamente. Por eso él dice, manifiesta en algún momento que lo que le llegó y lo que, digamos, lo llamó a involucrarse es el triunfo de la Revolución Cubana. Él vio en ese momento, se dio cuenta del vacío político que había en su vida, y a partir de ese momento toda su literatura está marcada por este tema político, ¿no? Bueno, se involucró y visitó Cuba en momentos de la Revolución, luego hizo lo mismo con Chile, Nicaragua. Por eso estuvo, como dije antes, esporádicamente viajando a Latinoamérica, pero no regresó nunca más, o muy pocas veces, a ver a su madre, que sigue viviendo en Buenos Aires. Sí, hecho que quizás podemos destacar o podemos unir o vincular a la parte literaria toda esta etapa convulsionada o política, es donde justamente sale uno de sus libros políticos y quizás criticado, que es el libro de Manuel. Un libro que le permite a él, o en el cual él se siente identificado, ¿sí? O como bien dijiste, Nora, él siente la necesidad, ¿sí?, de entender o de hacer algo por toda esa Latinoamérica que estaba en medio de un caos o en medio de violencia, que como bien lo mencionaste, Cuba fue como esa luz de esperanza, de acuerdo a su visión, por supuesto, ¿sí? Cuba fue esa luz de esperanza para decir, bueno, en algún momento podemos salir de toda esta violencia, una violencia literal, era una violencia
si se puede decir, que no era una violencia que era verbal, sino que directamente habían asesinatos y habían desapariciones en todos los países de Latinoamérica. Sí, y él luchó muchísimo, ¿no es cierto?, en ese sentido, denunciando siempre, en toda ocasión, aquellas situaciones de violación de derechos humanos. Incluso, además de hacer estos viajes a lugares puntuales como Chile, como Cuba, como Nicaragua, también en algún momento fue convocado junto con Gabriel García Márquez para formar parte de un tribunal reunido en Roma en el año 1974, te estoy hablando, Sí. donde se debatió, donde se buscó justamente esto de dar solución a este problema tan grande que se vivía por aquellos momentos, que era la violación de los derechos humanos en distintos lugares. Exactamente. Terminó viviendo en París, ¿no es cierto? Y su vida transcurrió en ese lugar, allá murió, allá descansan sus restos. Julio Cortázar, ¿siguió sintiéndose argentino? Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, si nos vamos a la parte técnica, el de nacimiento no es argentino, pero su corazón, digamos, la mayor parte de su vida importante, desde los 4 años hasta los 20 y algo que se va a París, o 30 y algo años, ahora no recuerdo bien la fecha, siempre estuvo en él todo lo que es Buenos Aires, las costumbres, todo lo que es la cultura. Yo creo que está en cada uno de sus cuentos, inclusive aún estando en París, aún estando o viajando por el mundo, cuando empezó su labor en la UNESCO o cuando empezó con este compromiso político. Yo creo que siempre en todos sus escritos, de hecho, si podemos, cuando encontramos, leemos sus escritos, el lunfardo que utiliza es argentino, ¿sí? Las expresiones, el voz está en cada uno de sus cuentos, ¿sí? Y yo creo que es importante entenderlo, y yo creo que nunca inclusive hay ninguna, o no hay alguien que diga Julio Cortázar y piense en Julio en otro país. No se piensa en Julio el francés, ¿sí? Más allá de su conexión y que vivió gran parte de los últimos años de su vida, y que de hecho en algunas ocasiones le criticaron ese acento que él tenía marcado. Tenía un acento marcado, un acento francés, por sus años, por supuesto, primeros años en Bélgica, y por su cantidad de años que vivió en Francia. Tenía un acento muy marcado francés y con una R francesa, ¿sí? Que lo hacía, digamos, de cierta manera muy particular, un argentino muy particular. Quiero preguntar, Miguel, el hecho de haber pasado, al igual que Borges, sus primeros años de vida en Europa, marcó de alguna manera luego su producción literaria, les dio a ellos una visión más global de la realidad que les impidió encontrar o ubicar, mejor, elementos regionales en su literatura? Bueno, es muy buena tu pregunta, Nora, y yo creo que al igual que Borges, como contamos en el micro anterior, yo creo que una cosa no desplaza a la otra, es decir, la visión universal del autor no desplaza su compromiso con elementos o componentes locales, ¿sí? O componentes locales de la cultura en la cual ellos nacieron o vivieron por gran parte de su vida. De hecho, cuando hablábamos de Borges, siempre decíamos que tenía una gran conexión con ese gaucho o con toda esa cultura de la Buenos Aires del 1900, ¿sí? Del tango, y en muchos de sus escritos podemos encontrar estos elementos que son importantes y que son los que más se destacan de la cultura argentina. Lo mismo ocurre con Jorge Luis Borges, con Julio Cortázar, perdón. Podemos encontrar en muchos de sus escritos, por supuesto, características incontables de lo que es la cultura o la idiosincrasia argentina. De hecho, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a uno de sus primeros libros de cuentos, que es Bestiario, en Casa Tomada, se decía, por ejemplo, de que era un libro que hablaba de esa incursión del peronismo en la década del 40, ¿sí? Se dijo mucho de eso, en realidad él lo menciona que simplemente fue producto de una pesadilla que tuvo, ¿sí?
pero todo lo que es la estructura de la casa es la estructura de una típica casa de Buenos Aires, ¿sí? La siesta, la típica siesta en su momento, que era algo sagrado en la ciudad de Buenos Aires, más al interior de lo que se quiere decir de Argentina. Todos esos elementos, la pava, el mate, o sea, todos esos elementos yo creo que están claramente y que no desplazan esa visión universal. En cuanto al género al que se dedicó, resalta el cuento, pero también escribió en otro tipo de géneros. Sí, sí. Obviamente tenemos el cuento como el principal, la principal herramienta o género que él utilizó para expresarse literariamente. Escribió novelas, ensayos también, y el cuento lo apasionaba a él sobre todo por esa practicidad o por esa dificultad que generaba en pocas palabras o en poco, si se puede decir, hojas, tener la capacidad de incluir una trama y de generarle una vuelta de rosca, como él siempre dice, o como los cuentos, que tienen que cerrarse sobre sí mismos. Por eso siempre se refiere al cuento como una esfera que se tiene que cerrar sobre sí mismo. No tiene que haber elementos de más y no tienen que faltar elementos. Tiene que ser una obra calculada milimétricamente en la cual le permita al escritor generar en el lector esa fascinación, ¿sí? En muy pocas palabras. Un ejemplo de su producción literaria, específicamente en los cuentos, la hemos reflejado en sus primeras antologías. Tenemos, por ejemplo, Bestiario, que incluía Casa Tomada, el cuento que ya mencionamos, El final del juego, que incluye un texto interesante como es Axolot, y que allí podemos quizás hacer un paréntesis un paréntesis para hablar un poco del tipo de literatura que él hacía, que se hablaba de que era una literatura surrealista, fantástica, había como una pequeña discusión en cuanto a eso, y yo creo que en este cuento sí podemos encontrar en un elemento real como es un niño enfrente de una pecera y un elemento fantástico o quizás un elemento del realismo mágico, como podemos decir. Yo creo que quizás no necesariamente el realismo mágico, pero sí fantástico, en el cual el espíritu, si se puede decir, del chico queda en el pez, como para mencionar algo. Exacto. Él en algún momento también manifestó esto de que la necesidad de su literatura era ver qué había detrás de las cosas reales, ¿no? O sea, un poco enganchado con lo que vos estabas explicando. ¿Se puede notar alguna diferencia entre su producción hecha aquí en Argentina y la que después siguió realizando en París? Bueno, él justamente en cuanto a esa pregunta, Nora, él literalmente explica de que hay una diferencia. Cuando estuvo en Buenos Aires, lo leo acá literalmente, él dice que los personajes estaban a disposición de los hechos fantásticos, es decir, había un hecho fantástico como en este cuento, Axolot, y los personajes eran de una manera arrastrados, ¿sí? Y un poco también influye la estética del autor. Cuando él se traslada a Buenos Aires, un poco más con su madurez, por supuesto, con su adultez, en esta etapa, podemos ver de que él incluye un mecanismo psicológico, es decir, él, además de estos elementos fantásticos, él incluye una complejidad del ser humano. Y podemos entender, o podemos, que de hecho lo menciona, escucharlo mucho o entenderlo. Por supuesto, ya vamos a hablar un poco de una de sus obras máximas, lo que es el elemento de la metafísica. Ese cuestionamiento del individuo y del ser humano y de toda la complejidad de ese individuo, de la composición de ese individuo. Así que yo creo que sí, son elementos y yo creo que lo muestra como una gran diferencia. Bien. ¿Y cómo se identifica el autor con el juego o con lo lúdico en toda su producción? Es interesante esa pregunta, Nora, porque justo acá tengo algunas anotaciones. En cuanto a lo lúdico, él destaca dos cosas en su literatura, dos cosas podemos destacar que se resaltan, entre muchas otras, pero hay dos que se resaltan puntualmente, que es lo lúdico y lo que es el humor. Él decía que el humor, hay que hacer seriamente el humor, ¿sí? No hay que dejar algo como que
o no hay que pensarlo como una literatura inferior, porque siempre se pensó que la parte lúdica o que el humor era entendida como que, bueno, es algo de un nivel inferior. Y de hecho hacía una semejanza con lo que son los niños, que los niños juegan y se toman muy en serio el juego. Nadie juega porque sí. Hay una serie de reglas y patrones, ¿sí? Y que todos los miembros o todos los personajes o todas las integrantes de ese juego que se planificó se lo toman en serio. Es casi una cuestión de estado. Entonces él decía que no estaba para nada de acuerdo en que estos elementos, ya sea el humor y lo lúdico, se tomaran como algo inferior. De hecho, están a lo largo de sus cuentos, lo podemos encontrar. De hecho, como para ya entrar en materia, en una de sus obras más representativas, como es Rayuela. Si pensamos en Cortázar, pensamos en Rayuela. Y qué curioso, ¿no?, que el título de este libro es un juego. Si pensamos en eso, en la disposición de unos números, ¿sí?, en donde está la tierra y el cielo, y es un juego. Y lo que propone con este libro es básicamente una desestructuración. Es decir, una lectura anárquica que le permita al lector ser parte de ese juego que el escritor le propone. Bien, con esta obra él rompe un poco, ¿no es cierto?, con el orden establecido, digamos, un poco así por decirlo, con todo lo que se venía viendo en la novelística de lengua hispana. O sea, rompe con lo tradicional, ¿no? Es una revolución. Es una revolución que pensó él o que preparó, que eso fue una de las sorpresas que a él como autor le causó, que le llamó la atención de que este libro él lo pensó para adultos y en realidad la acogida fue en jóvenes. Un libro que pensó, en el cual él quería exponer sus gustos por el jazz, por el boxeo, por la filosofía, por la ontología. Él quería mostrar un poco eso y además hacer toda una reflexión metafísica a lo largo del libro. ¿Sí? Y esto, para su sorpresa, fue todo lo contrario. Fue un libro que lo acogieron los jóvenes y que llamó mucho la atención, que fue básicamente una explosión. Fue la obra que le permitió, si bien era ya un escritor establecido, un escritor reconocido a nivel mundial, pero fue el libro que lo catapultó realmente como un gran escritor. Perfecto. Y por último, Miguel, existe un cierto prejuicio con respecto a leer, ¿no es cierto?, algunos libros. Lo hemos tratado con el tema de Borges y ahora yo lo pregunto referido a Cortázar. ¿También existe ese prejuicio, digamos, de acercarnos a un libro de él y no entenderlo? Yo creo que sí. Yo creo que hay un prejuicio ya establecido en la sociedad y sobre todo en los lectores que recién se inician en todo este mundo mágico de la lectura por placer. Yo creo que hay un prejuicio no sobre todo en Julio y yo digo en escritores como estos, sino en los clásicos. Tenemos ese pensamiento, sobre todo cuando hablamos de Borges, el micropasado, y en este caso Julio, que son escritores complejos, ¿sí? Que son escritores que quizás no vamos a poder entender o que son libros que quizás son muy aburridos, podría decir alguna persona, o libros que no van a poder terminar de leer porque no van a tener la capacidad para leerlos. Yo creo que es un gran error, ¿sí?, exponerlos o proponerlos de esta manera. También yo creo que hay mucho ofrecimiento de los libros y yo creo que uno de los errores que cometemos como lectores que iniciamos en este maravilloso mundo es empezar por la obra destacada del autor. Yo creo que eso es un error. Uno tendría que empezar quizás con algunos libros que nos permitan de a poco digerir toda esa estructura y esa complejidad que cada autor presenta. Entrar en ese mundo particular que es cada escritor. Y en este caso, ¿qué sugerís? ¿Por dónde empezar? Bueno, antes de mencionar a un libro en especial, yo creo que primero tenemos que abrir la mente. Tenemos que entender que no es un escritor... yo no digo que todos los escritores o que haya un gran grupo de escritores tradicionales o comunes o conservadores, sino que
Julio Cortázar en particular ofrece una dinámica muy distinta. Él ofrece una dinámica, como hablábamos, lo que es la parte del juego, lo que es la parte del humor. Entonces yo creo que hay que empezar a leer sus cuentos o sus escritos con quizás una mente abierta a la desestructura. Él lo menciona mucho, que es la palabra anarquía. A él le gusta lo que es libre, lo que no tiene imposición. Entonces tenemos que entender de que cuando leamos un cuento de él o un escrito va a tener estas características. Y para mencionar algunos, yo creo que estaría bueno empezar por su segundo libro de cuentos, El final del juego, y quizás haciéndole un poco honor a Julio, empezar no por el primer cuento, sino por, creo que es uno de los séptimos, el séptimo o el quinto, que es Axolot, el cuento que mencionamos anteriormente. Bien, muy bien, linda sugerencia. La vamos a tomar en cuenta, vamos a tratar de rever algo de Julio, porque realmente, como bien dijiste, hay etapas de la vida donde uno lee un tipo de literatura, después se vuelca a otra, y a veces es bueno recuperar aquello que tal vez leímos hace tiempo, pero lo podemos ver con otros ojos, con otra mirada, ¿no? Exactamente, e invitar a todos los adolescentes, aprovechando la oportunidad, que quizás puedan retomar, o todos los chicos que ya dejaron la escuela hace poco, que puedan retomar aquellos libros que tuvieron que leer en el secundario por una cuestión de currícula o de planificación ministerial, que puedan retomar esos libros. La verdad que es una linda experiencia, porque como bien lo dijimos, inclusive con Borges mencionamos, a veces uno no está preparado culturalmente y no tiene los antecedentes, yo diría, o referencias literarias como para leer ciertos textos. Hay textos que quizás son necesarios leerlos después de ser de determinada edad. Yo creo que Julio Cortázar o Rayuela es uno de esos textos que quizás, como dijimos, sería bueno empezar no por ese libro, ¿sí? Y si en algún momento lo leyeron en el secundario, porque por supuesto está dentro de la currícula, como dijimos, que puedan retomarlo ya con otra visión. Exactamente. Muy bien. Bueno, un gusto compartir estos momentos con vos, Miguel, y volvemos a invitarlos a todos a visitar nuestra biblioteca. Nos despedimos hasta el próximo micro. Hasta el próximo micro, un placer.